el bendito tema de los agudos. Parece que hay algo que obsesiona a los cantantes, que también está dentro de los miedos más grandes de un cantante, que es la voz aguda, que no le salga a los agudos, que se rompan, gritar los desafinados, y es ese famoso límite, esa frontera muscular que encontramos cuando empezamos a subir y sentimos que se nos cierra la garganta. Bueno, hoy vamos a hablar profundamente sobre ese tema. Bienvenidos a Cantar Hace Bien, el podcast para cantantes que quieren llevar su arte y su carrera al próximo nivel. En este espacio vas a encontrar herramientas de técnica vocal, gestión emocional y estrategias de difusión para poder llegar al corazón de tu público. Hola queridos cantantes de todo el mundo de habla hispana, bienvenidos a este podcast Cantar Hace Bien, episodio esta vez sí 44. La otra vuelta me había confundido, lo aclaré después, pero este es el episodio número 44 y se nos está yendo el año. Acá estamos, para los que nos escuchen fuera del tiempo lineal, estamos en Buenos Aires, es lunes por la mañana, amaneció lloviendo, muy lunes, unas ganas de quedarme en la cama retosando, pero bueno, cuando uno tiene el propósito, ¿no? el ikigai, como le llaman los japoneses, es como que uno desafía que le dure un ratito y después ya activa y ya arranca, ¿no? Y aparte el hecho ya de grabar el podcast era motivante, así que bueno, arrancamos con toda la mañana. Y bueno, hoy vamos a hablar de este temita que a tantos cantantes preocupa, a la mayoría. Entre los miedos más grandes que tiene un cantante, el primero es desafinar, el segundo es que no le salga la voz y el tercero que no le salgan los agudos, ¿no? Que se rompan. O que salga el famoso gallo, ¿no? Pocas cosas en sentir más ridículo un cantante que eso. Incluso en los ensayos o en las clases, cuando a un cantante le sale el gallo, se siente muy, muy raro, muy expuesto, ¿no? Y bien, vamos a hablar hoy un poquito para que eso no pase, pero tenemos que empezar a ir a las bases, ¿no? Primero, entender, o mejor dicho, me gusta tratar de entender para qué quieren cantar agudo, ¿no? Porque hay como un mito popular, esto lo digo yo, me hago cargo de lo que digo porque, bueno, en mis años de experiencia lo que me ha tocado es como que, si bien, bueno, hay cantantes que la partitura les exige cantar eso, ¿no? Los que son intérpretes a veces te piden que llegues a tal o cual nota y si no la tenés, los que hacen teatro musical y ópera, ni hablar. El papel exige otras notas y hay que darlas, punto, se acabó. Si las podés dar, fantástico, y si no las das, ya, te quedaste afuera. Y eso ejerce una presión en el cantante, no solamente muscular, sino emocional. Uno sale ahí sin saber si le va a salir a veces, por más que tenga la técnica, hay días en donde uno sabe que no le va a salir porque no está con el rendimiento óptimo. Pero los que son cantautores, los que cantan otro tipo de cosas, muchas veces siento que confunden el cantar agudo con el cantar bien. Sienten que se alcanzan las notas agudos y las pueden sostener y hacer el famoso vibrato, ¿no? Que haremos un podcast aparte de eso. El vibrato o el agudo potente es para impresionar al público, ¿no? Esos son los cantantes que tienen el para qué, porque todos tenemos un para qué queremos ser cantante, ¿no? Y al principio los más principiantes quieren que les diga que cantan bien. Entonces el agudo como que tiene chapa, que tiene, digamos, no sé si se entiende esto en otros países, chapa quiere decir como que tiene como reputación de que si hago agudos canto bien. Y no necesariamente, la historia de la música está llena de gente que no canta agudos y canta maravillosamente bien. Y ha tenido carrerones, ¿no? Entonces no son necesarios ni para sentir o saber que uno canta bien, y no son necesarios para hacer una carrera. Ahora, si tu voz es naturalmente aguda, o si vos querés trabajar esa parte de tu voz, fantástico, es genial, pero desde un punto de vista de curiosidad y no de ansiedad por lograr, ¿no? Entonces los agudos no son el objetivo, los agudos van a ser la consecuencia de una técnica vocal pulida y trabajada con el tiempo. El ejemplo que siempre pongo es como cuando uno hace ejercicios de estiramiento, por ejemplo, va a yoga, ¿no? Te dicen, a ver, tocate la punta de los pies. Y a veces no podemos tocarnos la punta de los pies. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Yo no puedo tironear y que el objetivo sea tocarme la punta de los pies. Tocarme la punta de los pies va a ser el parámetro medible de que mi flexibilidad va mejorando, ¿no? A medida que voy bajando más y me voy acercando a los pies, mi flexibilidad mejora y eso quiere decir que hay un avance.
Ahora yo me puedo poner todo torcido, doblar las rodillas, encorvarme y me toco la punta de los pies y decir, me toqué la punta de los pies. No, es mentira. Estás haciendo trampa para tocarte la punta de los pies y eso tarde o temprano te va a afectar. Comprender esa pequeña parte. Los agudos no son el objetivo. Van a ser como una especie de parámetro que a medida que voy subiendo más en mi voz, quiere decir que mi voz está más saludable. Porque estoy cansado de ver en redes sociales cantantes que cantan agudos tremendos y después tienen la voz ronca. Porque eso está marcando, y yo he pasado por esa etapa también, o sea, tranquilos, no es una enfermedad ni es nada malo, ni los estoy acusando de nada. Simplemente decir, cantantes que literalmente hablan así, y después cuando cantan agudos tremendos, decir, guau, ¿qué pasa? Claro, se están tocando la punta de los pies con las rodillas dobladas, no pueden. O sea, esa tensión, tarde o temprano en algún lado se va a escuchar. No es una tensión saludable. Importante también entender que tus agudos no son los agudos de otros. Cada uno tiene sus propios agudos y la voz tiene un límite. Muchas veces cuando sobre todo salió este famoso cantante Dimash Kudaibergen, que cantaba todo el piano, le digo, sí, pero eso es como encontrarse una persona con 3 brazos. Es muy raro que aparezca alguien así que pueda hacerlo de esa manera. Y el tema es ¿para qué, no? Él mismo en sus entrevistas dice que ese cantante que dice que canta las 8 octavas del piano, que su voz es una herramienta y se molesta y se lo nota incómodo cuando hablan de su propia voz, no cayó víctima de su propia habilidad. Él es un compositor y quiere que la gente lo recuerde por sus canciones, pero tarde o temprano termina siendo víctima de esos agudos y eso es solamente para una etapa de la vida. En la medida que uno envejece, los agudos se van perdiendo. Es normal, a ver, si uno los entrena, puede conservar con muchísima calidad, pero sobre todo los sobreagudos empiezan a perderse con la edad. Y no hay que ensañarse con la voz ni con impresionar al público. Acá lo que hay que hacer es buscar la... Justamente hace un rato grabé, me quedé pensando porque hace un rato grabé un corto, un reel, para Instagram, para TikTok y para YouTube Shorts, que los invito a seguirme en mi canal, mis canales, en mis redes sociales, Cristian Rivas Vocal Coach. Y bueno, también los invito a seguir este podcast, ¿no? Y que se suscriban si no están suscriptos. Me había olvidado de eso. Pero justamente hablé de eso, que muchas veces el cantante confunde impresionar con emocionar, ¿no? Lo importante acá es entender que la voz tiene sus límites, que yo voy a tener agudos, pero son mis agudos, que no son los agudos de nadie más, que no tengo que estar mirando lo que hace nadie más. Sumamente importante entender eso. Con eso vamos a empezar a hablar sobre los mecanismos vocales que son los que generan estos cambios de sonoridad. Según la ciencia del canto, debatible o no, los mecanismos de voz son 4. El mecanismo 0, 1, 2 y 3. El mecanismo 0 es el famoso voz del frito vocal, que es este sonido. Que lo que se genera ahí es cuando la cuerda está muy relajada, vibra, es como cuando, ¿no? La cuerda de un piano suena extremadamente grave, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Sienten que hay mucha vibración, pero no hay, casi no hay sonido, hay como es como un frito, justamente. Es uno de los mecanismos. Después viene el mecanismo modal o de pecho, que es la voz que usamos cotidianamente, esta que estoy usando yo en este momento para hablar. Después está la voz de cabeza, que es la voz más, ¿no? Más liviana. Y está después el mecanismo de falsete o silbido, y ahí empiezan los debates, ¿no? ¿Para qué explico esto más allá de los detalles técnicos? Lo explico para entender que hay 4 mecanismos que generan distintos tipos de sonoridades. Y el agudo acá empieza a jugar, empieza a entrar a jugar el agudo en este cambio de mecanismos, ¿no? Generalmente se dice que los agudos son voz de cabeza, ¿no? O se puede hacer un agudo de pecho, que también el famoso belting le llaman. Y esto obedece a lo siguiente. Cada uno de estos mecanismos tiene una sonoridad asociada, ¿no? Por ejemplo, el frito. No estoy dando la nota ni a palo, pero para que se entienda el concepto, ¿no? Yo ese sonido solamente lo puedo hacer en ese mecanismo, en el mecanismo frito. Si yo lo quiero hacer de pecho, no voy a poder, porque un mecanismo obedece a ese sonido. Si yo quiero hacer pecho, ahí mi voz está en una zona de pecho, incluso más arriba acá.
Yo ahí sigo mi mecanismo de pecho, pero si ya quiero ir más para arriba, ahí estoy en otra sonoridad, estoy más alto, estoy más agudo. Entonces hice como un cambio de mecanismo para no lastimarme. Y después tenemos el mecanismo de falsete, ¿no? Es muy temprano, perdón, ¿no? Ven que son como colores diferentes. Perdón, me inmolé, es muy temprano, pero quería hacerlo y explicarlo con un ejemplo, ¿no? Estos mecanismos vocales, estos sonidos tan dispares uno entre otros, no están conectados, la laringe no los conecta naturalmente. Entonces lo que tenemos que aprender es a conectarlos. Entonces cuando yo quiero hacer un agudo desde el pecho, ¿no? Va a empezar a pasar esto. Y empiezo a tensar, empiezo a justamente presionar el mecanismo de pecho cuando esos sonidos no son de ahí, pertenecen al mecanismo de cabeza. Y paso a la cabeza. ¿Cómo se logra eso? Bueno, trabajando el famoso mecanismo de pasaje, ¿no? Entonces, cuando yo fuerzo el mecanismo de pecho, lo que se va a escuchar es un agudo gritado. Por eso el belting mal entendido y mal practicado se escucha como a los gritos, ¿no? Es entender que eso es una calidad vocal y es forzar mi mecanismo de pecho, todo, que lo que logra es una estética y una calidad vocal. ¿Está mal? No. ¿Es peligroso? Muy. Sobre todo cuando se trabaja a las apuradas y no se trabaja bien supervisado. Y de vuelta volvemos, ¿para qué? Para lograr una calidad vocal. Es como que, siempre pongo el mismo ejemplo, es como si Mozart hubiera hablado de su piano en vez de hablar de su obra, ¿no? Entonces, es un tema tan amplio, se abren tantas aristas que tengo miedo de empezar a delirar y a perderme, pero quiero ir calmadamente y tocar este tema con la delicadeza y la responsabilidad que requiere, porque este es uno de los temas que puede lastimar tu voz. Y cuando la voz se lastima, pocas veces vuelve a tener la calidad. Yo he tenido cantidad de alumnos que vinieron con la voz lastimada y sobre todo quieren volver a tener la voz que tenían y es decirle, mira, esa voz no va a poder ser más porque se lastimó la parte. Y partamos que ya era un sonido que partía de una mecánica enferma. Entonces, si vos querés recuperar ese sonido, vas a recuperar una mecánica enferma y te vas a volver a enfermar. Entonces, reformular el mapa por donde logré ese sonido y lograr un sonido mucho más saludable que no se va a parecer al que tenías. Porque para recuperar una voz enferma hay que enfermar la mecánica, o sea, no hay otra. Entonces, entender que la voz aguda no tiene que ver con un mecanismo de apoyo, de fuerza, ¿no? Porque muchas veces dicen, sí, hay que apoyarla bien el diafragma y no te lastimás. Burrada gigantesca, si es que he escuchado alguna, y de hecho hay un montón de videos hablando al respecto, son sumamente refutables, pero no es por refutar el trabajo de un colega que digo esto, sino que un colega está enseñando lo que puede, lo que sabe, lo que le enseñaron, lo que él siente incluso muchas veces. Pero tenemos que refutarlo porque no todas las personas son iguales, las sensaciones corporales de las personas difieren mucho. Es importante entender que cada persona es un mundo y trabajarla desde ese lugar. Entonces, pero fisiológica y anatómicamente no se apoya en el diafragma, eso es real. Hay un mecanismo de coordinación que se da fonorrespiratorio que genera, con el diafragma, con el aire, que genera básicamente, más que el diafragma, es el aire, la presión de aire que genera que pase por la laringe y generar una articulación laringea que permita que la laringe pueda hacer sonidos agudos sin forzar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que entender que hay dos mecanismos que son antagónicos, ¿no? De estos cuatro mecanismos que hablé al principio, hay dos que son los principales, que son el de pecho y el de cabeza, el modal y el de tensión, o como le quieran llamar. Estos dos mecanismos no se conocen, son antagónicos. O sea, cuando uno trabaja, el otro debe relajarse para que el otro funcione a pleno. Entonces, es muy importante trabajar ese mecanismo de ida y de vuelta, ¿no? Un gran ejercicio es el glissando, ¿no? Yo ahí estoy haciendo como un cambio de mecanismo, no estoy haciendo... Ahí estoy forzando uno de los mecanismos. En
el primero lo único que hice cuando forcé es, con la misma longitud de la cuerda, lo que hice fue empujar más aire para que se genere un sonido más agudo, soplar más fuerte, para decirlo de alguna manera. En el otro fui bajando el volumen para que se aumente la presión y pueda cambiar al otro, o sea, avisar al mecanismo de cabeza que tiene que empezar a trabajar. Porque si yo no le doy tiempo, lo que voy a hacer, me voy a quedar en el mecanismo de pecho y lo único que me va a quedar ahí es forzar el mecanismo de pecho. Entonces, es entender que para poder tener agudos saludables es trabajar esta comunicación entre estos dos grupos musculares, el tiroaritenoide y el cricotiroideo, que son los grupos musculares encargados de esa coordinación, ¿sí? Cuando logro ese cambio, voy a lograr mis agudos bien saludables, sueltos, libres y con brillo, sin necesidad de estar haciendo empujadas ni manipulaciones del tracto vocal, ¿no? Que eso muchas veces pasa, pero que tiene que ver más que ver con los estilos que uno canta. No es lo mismo un agudo de ópera que pop que de una balada. Pero eso ya tiene más que ver con la calidad de la resonancia que con la generación de la fonación de ese sonido, ¿no? Estamos tremendamente técnicos hoy, ¿qué me pasa? Pero bueno, es un poco la realidad, lleva a esto, ¿no? Entonces, Cristian, bueno, muy lindas las explicaciones, muy lindo todo, pero ¿cómo coño es que entreno esta cosa, no? Bien, vamos a dar ciertos parámetros que a mí me parecen fundamentales para poder entender y entrenar nuestros agudos. Primero, lo principal es encontrar, esto estamos partiendo de la base de una persona con la voz saludable, que afina, que no tiene problemas de audio perceptiva, que tiene, digamos, no tiene la voz cansada ni agotada. Estamos hablando de una voz saludable con una audio perceptiva por encima de la media. ¿Estamos de acuerdo? Fantástico. Ahí lo que tengo que encontrar es mi sensación de voz media. No ir corriendo a los agudos como pasa siempre. Tengo que centrarme en mi voz media, ¿no? Encontrar mi sonido. Por ejemplo, este para mí es mi grave, ¿no? Ese para mí es mi grave. Mi voz media andaría por acá, ¿no? Sí, por acá. Esa es mi voz central. Yo de ahí me empiezo a manejar. Y me voy yendo al grave. Encontrar esa conexión entre el medio y el grave es lo que me va a dar a mí una voz completa para después sí empezar a subir. Porque ahí se genera un mecanismo fisiológico en donde la cuerda se tonifica, la cuerda vocal, empiezo a encontrar incluso una mejor articulación. Es mucho más fácil articular vocales en la zona media de nuestra voz que en los graves y en los agudos. Entonces, cuando yo encuentro mi voz media, puedo articular mejor, puedo tener una sensación de resonancia bien plena, etcétera, etcétera, la colocación famosa, ¿no? Y de ahí voy, en vez de subir para los agudos, voy partiendo para abajo. ¿Por qué? Porque si coordino para abajo, para arriba va a ser más fácil. Y una vez que ya estoy abajo y coordiné esos dos, de ahí empiezo a subir. Estoy hablando de mis agudos yo acá, recién ahí estoy en mi zona media. No sé si ven ahí el cambio de timbre. Ahí empieza, yo podría hacerlo así también, ¿no? Pero se siente la presión y la tensión. Y acá ya estoy en voz de cabeza. Y es así como lo voy encarando y lo voy llevando. Como dije al principio, como si fuera una clase de yoga en donde yo aliviano, voy estirando, voy construyendo de a poco ese agudo. De vuelta, como para redondear y cerrar un poco esta idea, no es necesario cantar hiper mega agudo para ser un gran cantante. Tengamos claro eso en principio. Plantearnos para qué quiero cantar tan agudo, si es tan necesario. Y después, desde ese lugar, sí empezar a explorar mi voz y ver qué tan alto llego por una cuestión de medición de salud vocal y no tanto de impresión vocal. También es muy bueno saber mi rango para saber qué notas tengo y cuando voy a cantar una canción, saber si tengo las notas o no y cómo adaptar eso a mi voz.
Entonces, los agudos, trabajar los agudos está bien, está buenísimo. Pero siempre con el objetivo de tomarlo como un parámetro de crecimiento vocal y no como un parámetro de calidad vocal. Si te quedaste hasta el final, habla muy bien de tus ganas de aprender. Si este episodio te dejó algo que sume a tu voz y a tu carrera, seguinos y dejanos tu calificación o tu comentario. Y a cantar, que hace muy bien.